Cómo hay tantas personas, padres, líderes, pastores, hermanos, abuelos que están dirigiendo desde el cansancio y cómo han pensado en renunciar. La Universidad de Stanford, lo que se llama pudrición neurológica, porque las personas se desalinearon de lo que era correcto y empezaron a enfocarse en cosas vanas. Eleva un 300% la dopamina, crea adicción. Que lo que entra por el oído se manifiesta en la conducta. Palabras son como las piedras. Una vez las tiras, ya cayó. Sea positivo o negativo, cayó. Entró por tu oído, creó un daño en el hipocampo, se activó tu memoria y eso siempre va a recordarte lo que te dije toda la vida. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, es la capacidad que tiene de establecer patrones que perduran en el tiempo, de cambiar, de crecer, de modificarse, de sanar. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a una edición más de tu programa Cerebro Renovado, donde alineamos la palabra del Señor con la ciencia, porque Dios creó la ciencia. Le habla el licenciado Roberto Fernández y me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica PSYD, Board Certified Neurofeedback, Jocelyn Hernández. Y también me acompañan tres personas más, aunque no lo ven, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien toma control de este programa para siempre llevarle a ustedes a través de todas las plataformas digitales y también en la televisión de Benecer Broadcasting Network, el mensaje donde alineamos la palabra de Dios con la ciencia para que ustedes puedan entender de manera concreta cómo actuar y qué pasa en nuestro cerebro y cómo la palabra nos guía a toda verdad y a toda justicia para poder vencer cualquier tipo de adversidad. El tema de hoy es un tema impactante. Hablaremos de los 5 sentidos, pero desde el enfoque más importante. Cómo hay tantas personas, padres, líderes, pastores, hermanos, abuelos que están dirigiendo desde el cansancio y también desde el agotamiento y cómo han pensado en más de un 50-60% de los casos en renunciar. Y para eso le damos como título a esta serie de programas: Santidad sensorial, un tema hermoso que nació desde el corazón del Señor. Así que verdaderamente es un privilegio, Robert. Pero mire bien esto. Lo que oyes, lo que miras, lo que dices, lo que agradeces y lo que das. Vamos a ir sobre todos esos puntos importantes, los cuales nos van a ser una herramienta útil en nuestra vida, tanto cotidiana como espiritual. Y hoy vamos a ir sobre la ciencia y sobre lo que dice la palabra. Y recuerda que nada va por encima de de la palabra del Señor. Así que la ciencia, segundo lugar. Primer lugar, Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de los primeros sentidos más importantes, que lo que la neurociencia nos expresa. Dice, en neurociencia los sentidos no solo informan al cerebro, entran redes neuronales. La repetición de estímulos auditivos, visuales, verbales, fortalece los circuitos de atención. Mire esto, memoria, emoción, recompensa y conducta. Es importante nosotros estar constantemente alineados y cuando digo constantemente debe ser un ejercicio diario. Tu búsqueda, tu intimidad con el Señor debe de estar ahí presta y si todavía no lo practicas, ¿verdad? Ese ejercicio diario de la oración, la palabra del Señor, esa meditación en su palabra, esa comunión constante con el Señor, te invito a que lo hagas porque verdaderamente da recompensa. Yo antes no lo tenía, tengo que decirlo, que mucho me costaba. Siempre lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Pero cuando le digo, Señor, soy completamente inservible. Trato de hacerlo, pero no logro esa disciplina, esa constancia. Y simplemente, hermanos, tengo que dejarle saber, amigo, hermano, todo el que me escucha, que le sirva o no le sirva al Señor, déjeme decirle que cuando le pedimos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Humillé mi corazón y le dejé saber mi debilidad y la necesidad que tenía de poder
de poder intimar con Él y de conocer más su palabra, y verdaderamente no falló. Y en este día te recomiendo que comiences a accionar en este consejo. Robert, ¿qué tú opinas sobre lo que nos dice escuchar? Ese sentido de oír, como nos dice Bueno, es una específicamente la cosa palabra. increíble, porque acuérdate que lo que entra por el oído se manifiesta en la conducta, se aloja en el hipocampo. Por eso la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír es Ujú. la palabra de Dios. El problema no es el mero hecho de escuchar y cómo impacta, ¿verdad?, sobre nuestro sistema límbico, sobre nuestra escucha, sobre nuestra ejecución y sobre cómo se almacena en las memorias del hipocampo, ¿verdad?, para oír, que es obedecer, ¿verdad? Porque esa orden llega a través del oído, ¿verdad? Se almacena y empezamos a generar un tipo de conducta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que oímos. Por ejemplo, si nosotros nos rodeamos de escuchar noticias Correcto. como que si Irán, que si esto, que si la economía está mala, pues, ¿qué va a arrojar en nosotros? Hiperexcitabilidad, ansiedad. Vamos a buscar todo eso ahí. Robert, pero cuando nosotros no nos exponemos a lo que es específicamente, esos son temas que pertenecen a este mundo, pero no pertenecen ¿a dónde? Cuando lo Claro, buscamos por la palabra, claro, porque no alineamos, no alineamos. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír es la palabra de ahí Dios. está. Cuando decimos la cosa está mala, la gasolina está cara, ¿y qué está ahí? No está actuando en fe porque su oído, ¿dónde prestó el oído? ¿Dónde se enfocó? Lo distorsionó, lo desvió de la atención como lo desvió a Elías cuando se sentó bajo el enebro y después de haber logrado extraordinarias victorias empezó a sentarse bajo el enebro, empezó a ver las dificultades y se olvidó todas sus victorias y empezó a decir, para eso yo vine aquí, ya al límite que se metió en una cueva y pensó en morir. Es lo mismo cuando nos alineamos en lo que escuchamos y lo que escuchamos no es directamente proporcional al reino, lo que sale de nosotros es ausencia de ¿Es fe correcto? y una expresión siempre negativa que va en contra de lo que el Señor ha prometido. Pero cuando alineamos nuestro oído en las cosas de arriba, en lo que Dios ha prometido y eso se integra en nuestro hipocampo, no importa si la gasolina está cara, Dios proveerá para echar gasolina. Tú te levantas porque esa palabra está ahí, eso entró. Por eso dice, la fe se activa, la obediencia se activa. En la palabra bíblica real, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando se nos cierra una puerta, cuando se nos cierra una puerta, igual, se nos cierra una puerta, rápidamente accionamos ¿en qué? Wow, en lo que estamos viendo, en lo que estamos percibiendo en el entorno. Pero no, porque el Señor nos ha dicho, en mí es que está tu fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estamos hablando de una fuerza física, estamos hablando de que vamos a poder accionar en su palabra en el momento del proceso. Pero para eso tenemos que ser oidores que no olvidadizos, sino hacedores. Claro, y es por esa razón que tenemos que prestar total atención a Ujú. lo que escuchamos, porque lo que escuchamos, tú vas a explicar eso ahora más profundo, y los textos bíblicos que el Señor se enfoca en qué debemos escuchar, porque lo que escuchamos puede ser directamente proporcional a activar nuestra fe hacia arriba Ahí es. o distorsionar nuestra fe, crear ausencia de fe y empezar a movernos en negatividad, sucumbido por el entorno que nos rodea. Y recuerden, vivimos acá, pero no somos de aquí. Tenemos quien nos sustenta, tenemos quien nos da, tenemos quien nos empuja hacia adelante y quien garantiza nuestra victoria, porque Él dice, si Dios es por con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo somos más que vencedores. Y esto aplica para todo el mundo. Ustedes no se han fijado cuando personas empiezan a hablar de motivación, cambian su sistema, empiezan a hablar Ujú. de motivación, a pensar diferente, positivamente. ¿Cómo empieza a irle mejor? Porque se activa su fe. El lenguaje que llega y el que expresan es positivo. Por lo tanto, la manera en que accionan es en base a lo que creen y la manera en que se mueven es en base al resultado, sin importarle las Es correcto. circunstancias. Mira, hay un cuento interesante antes de pasar al plato fuerte. Hay dos vendedores que fueron, ¿verdad?, a una isla desierta donde ninguno tenía zapatos. Uno trabajaba para Gucci y otro para Salvador Ferragamo. Cuando llegaron ahí, el de Gucci llamó y dijo al headquarters, sácame de aquí. Nadie necesita zapatos, nadie lo usa, estas personas no lo usan. El de Salvador Ferragamo llamó y dijo, mándame 1 millón de cajas de zapatos, aquí es donde está el dinero, esta gente los necesita. Lo que quiero decir con eso es que si tú te alineas a escuchar
lo que viene de arriba, tu sustento está ahí y en vez de estar mirando el entorno, vas a estar mirando siempre la bendición que Dios tiene Qué para tu lindo. vida. Y esto está dirigido a todos, a padres, a familia, pero a los líderes más que todo. Hay iglesias que se están quedando vacías, hay pastores que están cansados, agotados, dirigiendo mediante la fe, porque están escuchando el mundo, el entorno, la gente no quiere, la juventud está perdida. ¿Quién dijo eso? Ayer mismo se bautizaron miles y miles y miles de personas en California. Wow. La juventud cada vez más se está volviendo más al Señor, porque es la diferencia, porque no están escuchando la noticia de cómo Dios está moviendo la juventud y creando un avivamiento. Ahora mismo hay un evento importante aquí en Puerto Rico, El en el 14. Coliseo de Puerto Rico. De Ahora Pentecostés. en los 100 años de Pentecostés o 110 años de Pentecostés, y que esto va a estar lleno y hay jóvenes ahí. ¿De qué estamos hablando? Enfoquémonos en el mensaje del cielo. Yes. Acuérdense que Dios, cuando se establece la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que la gente pensaba que los discípulos andaban en mostos, en palabras entendibles para este tiempo, borrachos. Pedro le dice, estoy parafraseando, no. Hoy se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Wow. Los niños profetizarán, los ancianos tendrán sueño y los jóvenes tendrán visiones. Este es el tiempo de la juventud. Alíñese con la palabra, cuide lo que oye, pero vamos a entrar ahora en ciencia y en palabra después de esta introducción. Oír y obedecer. ¿Sabías que en la cultura hebrea el oír específicamente abarca lo que dice, oír sin obedecer no es oír verdaderamente? Y Deuteronomio nos dice en el capítulo 6 del versículo 4 al 5, Deuteronomio 6, versículo 4 al 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no queda ahí. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra sigue certificando la importancia del oír. Claro, Y porque ahí es que obedecer. se activa, porque acuérdate que Y mira, cuando tú mira lo que nos dice escuchas y lo pones Santiago. por obra se activa. Wow, mira esto. Santiago 1:19 nos dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Wow, esto es sorprendente porque nos dice que oír primero y tardo para qué, para hablar y tardo también para airarse. Entonces es un proceso importante lo que es que primer activación sensorial que nosotros debemos de practicar constantemente es que primero oír. Pero tenemos que también cuidar la santidad sensorial. ¿Qué correcto. oímos? Por ¿Qué favor, abunda un oímos? poco más sobre Exactamente. eso. Mira esto, mira Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fautidad y oprobio. O sea, va a fallar. Impresionante. Impresionante cómo el necio es el primero que habla y sin freno. Pero la palabra del Señor nos exhorta en estos 4 versículos, y hay más versículos bíblicos, pero realmente lo más importante es primero que ser prestos para qué, para oír. Y si es necesario, yo diría que hablar, si es necesario, porque también dice la palabra, Jehová peleará por vosotros, porque nosotros tendemos a reaccionar bien rápido, nuestras reacciones, nuestra impulsividad, porque es parte de una naturaleza humana, pero también tenemos que aplicar, cuando vamos a aplicar esta palabra, este concepto de oír, cuidado con tus reacciones, cuidado. Porque dice también la palabra, y dependiendo, ¿verdad?, la circunstancia, Jehová peleará por vosotros tranquilos, está quieto que yo soy Jehová. Y eso nos lo dice también en Deuteronomio. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener, amigo que me estás escuchando también, no importando si le sirves o no le sirves al Señor, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces en la mucha palabra no deja de estar también las fuerzas emocionales. No, y el problema del oír es interesante, si busca un poco más allá de la ciencia, Ujú. pero ¿y por qué es importante oír, escuchar? Porque cuando oímos pasa algo. Lo primero que hace es que entra por el oído y va al área de Wernicke. Eso queda aquí atrás, en el área de T5, y vamos a hablar un poco a nivel eléctrico. ¿Y de qué se encarga esa área? De Corteza la prefrontal. compresión. Eso viene Ujú. después, el área de Broca. El oír viene y va al área de Wernicke primero. ¿Y qué pasa? Descompresiona el mensaje, lo desmenuza, lo entiende, lo comprende. Una vez que lo comprende, entonces organiza un lenguaje que envía al área de Broca, en la corteza prefrontal, y tú respondes
respondes. Por eso las personas que responden antes de oír, a veces están respondiendo cosas sin sentido. Y es por eso que es importante que escuchemos las cosas correctas, el mensaje de arriba. Eso va a activar la fe, la va a activar, porque siempre te vas a enfocar en algo interesante, en lo que está por venir, en lo que no pasó y pudo haber pasado, en lugar de lo que está pasando, porque acuérdate que eso te sostiene. La fe, la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira, no son algunas, Robert, no son dos, no son tres, son todas. Mire este proceso completo, lo que es específicamente escuchar. Es un procesamiento neurológico impresionante. Mira esto, se activa lo que es el tálamo. Número 1, filtra la información sensorial. Número 2, corteza prefrontal. Interpreta, regula impulso y decide cómo responder lo que tú dijiste. Primero, ¿qué? Ese impulso hay que tener cuidado. Porque primero tenemos que oír y luego la entonces inhibición, la parte inhibitoria. Responder. Entonces, eso está en la parte del frente, esto está en la parte frontal. Es por eso que el lóbulo prefrontal se le llama, ¿verdad? El director de orquesta, en términos de lóbulo, porque es el que realiza las tareas más complejas. Las tareas más complejas, y viene desde el sistema límbico de aquí hacia adelante. Toda esta área pertenece al lóbulo prefrontal. Y al frontal, escucha esto, la amígdala, no es esta amígdala, sí, no es esta amígdala, es esta específicamente. La amígdala se cuenta en la zona medial de los lóbulos temporales y es la que se hiperexcita. Piensen en un detector de humo. Es como un detector de humo. La amígdala analiza y capta un evento de supervivencia, por muy bobo que sea. Si la amígdala lo ve así, activa el sistema simpático, que es el sistema nervioso autónomo, que es por eso cuando ustedes están alterados, ¿qué sienten? Palpitaciones, sudoraciones y así cosas así, sintomatología fisiológica, que es pelea o corre. Por eso tenemos que tener cuidado lo que escuchamos, porque puede haber hiperexcitabilidad de la amígdala, ansiedad. Cuando la amígdala está hiperexcitada, específicamente los tonos emocionales siempre van a ser como ansiosos, alterados, con furia, con coraje, con ira, con impulso. Pero cuando una amígdala está regulada, y me encanta porque parte de lo que es orar con la cabecita en el piso ayuda a que la amígdala tenga un tono, pero eso es otro tema. Vamos a estar hablando luego de lo que es importante de la forma en que nosotros tenemos que orar al Señor y que aquí en Latinoamérica, acá en Puerto Rico nos han acostumbrado a orar de otras formas, pero vamos a darle como quiera. ¿Y por qué los israelitas o los judíos o los hebreos se ponían la frente en el piso? Por sometimiento, inhibición frontal, inhibición de las actitudes. Someter la amígdala y el lóbulo prefrontal dorsolateral derecho, donde se genera la ansiedad, porque la amígdala la genera, pero envía un estímulo de 18 a 36 Hz, que lo que hace es que se hiperexcita ese lóbulo prefrontal. Y como Dios trabaja como un todo, tanto la humillación es algo que vemos cuando nos postramos nuestra rodilla en nuestra cabeza en el piso, pero también fisiológicamente nuestra área frontal, cerebral, nuestras cortezas sensoriomotores, también está sucediendo otras cosas. Así que eso es otro tema, no te lo vas a perder, pero quiero dejarte saber que la amígdala es la que determina esos tonos emocionales. También el hipocampo. También el hipocampo se relaciona, lo que está escuchando, almacena y el aprendizaje de lo que tú estás es correcto. Escuchando. Quisiera interrumpir ahí. Piensen en el hipocampo como una biblioteca. El hipocampo es donde se guardan las memorias, donde se almacenan las memorias. Es por eso que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada o cuando está sometida, ¿verdad?, a maltrato, no tiene que ser físico, quizás a un ambiente estresante, ese niño viene naciendo con predisposición biológica, porque no hay un feto, hay un embrión. Y acuérdate que ese embrión, dice David, que desde que fui formado vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Y en ese hipocampo, ¿verdad?, es donde se almacenan las memorias y es donde se generan los eventos de trauma y todas esas cosas. Muchas veces la amígdala se hiperexcita por malas cosas que se han escuchado y están almacenadas en el hipocampo, y eso se vuelve un generador que hiperexcita la amígdala. Y también la corteza auditiva temporal, que es la que procesa todo lo que nosotros estamos escuchando. El área de Wernicke, es correcto. Wow, te escucha acá y eso va aquí atrás al área de T5 y ahí se procesa todo, se comprende. En otras palabras, si han visto un niño, por ejemplo, que lee y no comprende la escritura, tiene hipoactiva el área de Wernicke, no comprende, es lo que está pasando ahí. Escuchas
desmenuzas, entiendes, comprendes y se crea como un todo, un nivel electroquímico, es decir, eléctrico primero, que desarrolla la parte química de los neuromarcadores y los neurotransmisores. Por eso es que específicamente cuando hablamos de santidad sensorial, un principio básico de esa santidad es lo que escuchas repetidamente se convierte en material de memoria, emoción y conducta. Así que acuérdate cuando la palabra de Dios te dice que lo que escuchas es importante que sea que todo alineado al reino de los cielos. Porque de ahí es que van a salir tus acciones, de ahí es que van a salir tus emociones. Y es que eso De es uno ahí, de los principios del reino. claro, las emociones, el comportamiento es lo que vas a estar constantemente hablando. Robert, tú puedes dar testimonio. Cuando constantemente era noticias y noticias, que era lo que Es salía correcto, de tu es boca. correcto, es Sí. correcto. No tenía otro tema de conversación, destinaba Ujú. todo mi tiempo, ¿verdad? Sí. Yo pensando en que las noticias eran importantes para alinear varias cosas con otras. ¿Y qué pasó? El lenguaje empezó a producir, Ujú. ¿verdad? Eh, eh, en actitud de negatividad, cosas así, porque era lo que estaba entrando. Lo que está entrando va modulando nuestra conducta y nuestra conducta, después vamos a pasar ahí, va modulando lo que hablamos y es un todo. Los 5 sentidos se alinean de manera conjunta a nivel eléctrico y produce una alteración en los neurotransmisores, que es la parte química, y la persona termina en todas las áreas conductuales, en todas las cosas que se manifiestan hacia afuera, todo menos el fruto del espíritu. Entonces estás ansioso, estás que la cosa está mala, no haces otra cosa que Se quejarte, refleja. no haces otra cosa que quejarte. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber un generador de ansiedad, pero a nivel que es aún peor, no solo te aleja de Dios y hipoactivas la fe desaparece, ¿verdad? Pero lo más importante, empiezas a tener otro tipo de problemas. Las congregaciones, las familias, los equipos deportivos, los hijos, en muchos de los casos son el reflejo del líder. El entorno Cierto. laboral son el reflejo del líder. Si hay una congregación que está eh, muerta espiritualmente, que no hay presencia del Espíritu Santo, que no siente ese fuego, que no siente el amor por adorar, es eso. Si hay un equipo deportivo que está desanimado, que no tiene resultados, que no logra, ustedes lo ven cuando hay un equipo deportivo de béisbol, hace poco en las grandes ligas, que no tiene resultados, ¿qué hacen? No cambian los jugadores, van directo al manager o al Cierto. gerente de operaciones, le dice, afuera hay que traer otros, porque este es el reflejo del líder, del discurso, de la cara, de cómo te afrontas las situaciones, de qué expresas, y todo viene por lo que escuchas, que va invadiendo tu cerebro. Así que presta atención a lo que escuchas y lo que escuchan tus hijos. Es correcto. Y hay algo que me encanta cuando la perspectiva de vida entonces comienza a cambiar. Es correcto. Cuando nosotros estamos reconociendo lo que estamos consumiendo auditivamente, específicamente, hoy lo reconocemos, porque hay veces que pensamos, ay, esto es fácil como que sentarnos aquí y empezar a hablar. No. Esto primero ha ministrado, esto primero ha cambiado nuestro entorno para nosotros poderlo también que expresar y decir, porque necesitamos también tener estas experiencias, estas vivencias. Y estamos hablando, claro, ciencia, data, Biblia, etcétera, pero también estamos hablando de vivencias. Y es importante que hemos visto que cuando nuestra forma de escuchar cambia, lo que estamos oyendo está cambiando, que se está alineando a las cosas de donde, de reino, ya nuestra perspectiva de vida comenzó a cambiar. Por supuesto, pero es que hay evidencia bíblica de eso. Ujú. Elías había destrozado todo, había hecho llover, es decir, fuego del cielo, mira yo llover, había hecho descender cielo del fuego, destrozó el altar, lo incineró. ¿Y qué pasó? Prestó atención a que Jezabel había dicho que iba por él, que lo iba a matar, que estaba persiguiendo, se sentó en el lugar equivocado, empezó a escuchar y no a escuchar la voz de arriba. ¿Y qué pasó con Elías? Empezó a querer morir, empezó a decir, para esto tú me has llamado. Es decir, ¿por qué? En la Biblia está llena de eventos de depresión porque empezaron a escuchar lo que no tenían que Lo que no escuchar. es correcto. Desalinearon la escucha. En vez de escuchar hacia arriba la promesa, lo que Dios le había hablado, empezaron a escuchar otras cosas. Estamos hablando de un hombre que vio en su mano, es decir, Wow. no va a llover por 3 años y medio y no llovió. Wow. Qué lindo, qué lindo. Es decir, que esto ha ministrado la vida de muchísimas personas y está el evento bíblico. Todas las personas han pasado por lo mismo de una manera o de otra cuando nos desenfocamos de lo que tenemos que escuchar. Este es el primer sentido. Queda mucho material, pero es importante porque por algo tiene un orden. Por eso es que la palabra del Señor nos incita a oír. No es misticismo barato, es formación cognitiva, espiritual y transforma nuestros sentidos espirituales. No hay tiempo para más. Hay que buscar la santidad Ujú, sensorial. completamente. Totalmente. ¿Por qué?
porque de esto va a depender tus emociones, tu comportamiento, tu forma de reaccionar, tu forma de liderar, tu forma de crianza, tu forma hasta de trabajar. A todo, todo se concentra en lo que nosotros estamos, ¿qué? En nuestro sentido. Vamos a seguir hablando No, del mismo y tema. es algo importante porque la realidad es que estamos invadidos de tanto y de Claro. tanto que a veces no nos damos cuenta de cómo entra, penetra y cómo cambiamos. ¿Cuántas personas usted no conoce que eran personas totalmente alegres, personas que con una fe extraordinaria, o personas, vamos a ver, personas que no son de fe, no importa, personas con una actitud que es lo que las personas pueden ver? Es imposible exteriorizar alegría, actitud positiva si no viene de adentro. Es decir, por eso es que la escucha es tan importante. Y tú lo ves ahora y solamente se quejan, solamente hablan de cosas malas, de Correcto. cosas que no están bien. Las cosas no están buenas, las cosas no están bien, se les olvidó algo. Primero, el cielo no está en bancarrota. Segundo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Tercero, la palabra del Señor dice en Deuteronomio 28, si escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios y poneres por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Dios te pondrá por sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones te alcanzarán. También dice en 365 veces en la palabra, no temas, porque si Dios te ha dado una palabra, si la Biblia lo registra, si hay evidencia de eso, es porque Él es fiel para con nosotros. Tenemos que prestar atención en lo que escuchamos. Si usted hoy está mirando, ¿verdad?, que su comportamiento ha cambiado, que su manera de hablar ha cambiado, que solo hace quejarse, que no ve lo positivo aún en medio del problema, algo ha cambiado con lo que escucha, y eso ha cambiado sin darse cuenta, y valga la redundancia, el fruto, no hay fruto, la manera en que se expresa el fruto del Espíritu ha desaparecido porque no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay dominio propio, y lo que hay es un estado de ansiedad y de negatividad tremenda que va a recurrir o terminar en una depresión. Por eso es importante Va a terminar reenfocar en lo que una estamos. depresión. Correcto. Y por eso es importante reenfocar lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando debe estar completamente alineado a la palabra del Señor, Deuteronomio 6, del versículo 4 al 5, Santiago 1, 19, Romanos 10, 17 y Proverbios 18, 13. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que va a penetrar en tu corazón hasta producir ese cambio hermoso. Gracias, y seguimos pendientes a esta serie de varios programas donde estamos hablando de los sentidos, ¿verdad? Y la santidad sensorial, cómo esto afecta en nuestro comportamiento, nuestra manera de dirigir, nuestra manera de proyectarnos con nuestra familia, con nuestra congregación o con lo que sea dentro de la sociedad, porque aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo y tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Ahora vamos a pasar al segundo sentido, que es el hablar, entendiendo de que hablamos lo que escuchamos, porque lo que vamos a hablar viene directamente proporcionado a lo que escuchamos, pero vamos a alinearlo primeramente con la ciencia y después con la palabra, que es lo que creó la ciencia primero. Así que vamos a desarrollarlo. Impresionante, porque esto se está entrelazando. Primero es el oír y luego después es ¿qué? El hablar. Y mira lo que dice, el hablar sale de la boca, no es de otro lugar. El hablar sale de la boca, pero también representa la salida visible del corazón interior. Y no es menos cierto. Lo que sale por la boca revela lo que hay dentro. ¡Wow! De nuestro corazón. Pero en el hebreo, en la cultura hebrea, ¿tú sabes lo que nos dice? Esto me gusta. La palabra, ¿verdad? De hablar, no es asunto, cosa, mensaje o hecho. La palabra no es solo un sonido. Tiene peso, dirección, consecuencia. Claro, y es por una razón. Consecuencia. Sí, Entonces, esto es más profundo y es más interesante. No, mira todavía. esto, es por una razón. Dice, ¿verdad? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. De lo que menos está hablando la palabra es del corazón. Acuérdense que nos enfocamos, claro, no, está hablando de la mente. Nos enfocamos, ¿verdad?, en el castellano, que es como recibimos la palabra. Les oriento que busquen, ¿verdad?, la traducción del hebreo y en el Nuevo Testamento del griego, y verán que cuando habla del corazón, el corazón es un órgano que tiene solo una función, dar vida a través del ventrículo izquierdo cada vez que bombea, ¿verdad? Manda sangre a través de las venas que regresa, ¿verdad? A través de las arterias y regresa a través de las venas. Pero a donde vamos es la mente. La mente lo que hay que cuidar. Y entonces vamos a entrelazar todo esto ahora, porque dependiendo de lo que escuchamos, tenemos que cuidar lo que hablamos.
porque trae consecuencias. Las Hay palabras son como las consecuencias. piedras. Si yo te afecto ahora, te puedo pedir perdón 10 veces, pero ¿qué pasó? Eso entró por tu oído, creó un daño en el hipocampo, se Ahí es. activó tu memoria y eso siempre va a recordarte lo que te dije Cierto. toda la vida. Ahí Mire está. cómo se entrelaza esto. Tengamos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca. Por eso es que entonces las palabras que florecen en nuestro corazón o en nuestra mente, en nuestra vida, de forma positiva o negativa. Correcto. Y a mí me gusta decir, y es muy cierto, no es menos cierto cuando decir, yo siempre digo las palabras son como las piedras. Una vez las tiras, ya cayó. Sea positivo o negativo, cayó. Luego después nos retractamos, perdonamos, decimos perdón y todo lo demás, pero por eso es que tenemos que daño está hecho. sentarnos exactamente para hablar. Y mire, hay unos versículos bíblicos que me encantan donde dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y en lo que y el que la ama comerá de sus frutos. Mateos 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que lo que no tiene virtud, nosotros no tenemos por qué hablarlo. 1. Número 2, la muerte y la vida. Nos está diciendo que el poder de la lengua, y eso también está en Santiago, es impresionante porque me gusta, porque cuando buscamos la definición realmente de ese miembro tan importante que es la lengua y tan pequeñito, la lengua tiene una dirección. ¿Te lleva a dónde? A la vida o a la muerte. Es Es correcto. importante eso, nosotros poder saber que lo que nosotros hablamos tiene fundamento, definitivo que Tiene sí. fundamento y acuérdate que lo que realmente dice lo que decimos es quien nos gobierna realmente. Porque cuando dice, ¿verdad?, que el corazón abra la boca, lo que quiere decir es qué hay en tu mente. Acuérdate que el corazón solo tiene una respuesta fisiológica. Si usted está alterado, su corazón se hiperexcita, Correcto. late muchas veces por minuto, pero no se genera ningún sentimiento. Realmente donde se genera es en la mente y por eso lo que escuchamos puede generar hiperexcitabilidad o cosas así, pero tenemos que entrenar, someter lo que hablamos y cómo eso, ahora la doctora va a explicar de qué manera, pero es importante porque realmente está el poder de la vida y la muerte, porque tú puedes devastar a una persona, llevarla a una depresión, quitarle su Sí. autoestima, deteriorársela, diciéndole eso. Es por eso que si miran el Señor Jesús, Sí. siempre cuando corrigió en amor y siempre resaltó, predicó, llevó las buenas nuevas de salvación, cuidando siempre en la manera en que expresó, que es el mejor modelo de liderazgo. Acuérdense que hay 5 escalones de liderazgo que hablaremos de cualquier momento o en cualquier día, quizás con un invitado que tenemos pensado traer, pero lo más importante es que tenemos que tener cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y en el tono, ¿Qué que lo decimos. Wow, y eso los tonos vienen por las emociones. Usted sabe una cosa, me encanta Santiago 3, versículos 5 y 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y me gusta porque este comentario dice, la lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Sus consecuencias son desproporcionadas a su tamaño. Por ende, si la vida y la muerte están en el poder de tu boca, lo que sale, lo que emite esa lengua, verdaderamente es que es poderoso. No, y debiéramos Pero tú utilizar directamente proporcional la lengua con el propósito de Dios, porque si las consecuencias son inmensas, mente desproporcionadas con el tamaño del miembro, ¿verdad? O de la lengua en sí, de la que lo estamos hablando, pues imagínate si la usamos de la manera correcta, si la usamos alineada a la voluntad de Dios, los resultados van a ser inmensos también. Es correcto. Y aquí está sucediendo algo fisiológico. Cuando usted está hablando, aquí está sucediendo algo también fisiológico en su cerebro, área de Broca. Ahí donde se produce es esta área aquí, en el lóbulo izquierdo prefrontal. Aquí específicamente estamos viendo dónde es que se produce ese lenguaje. Pero mire también lo que estábamos hablando también en el oír, específicamente el área de Wernicke, es donde sale la comprensión de lo que usted está aquí
escuchando, pero también lo que usted va a Porque se emitir. organiza el Es mensaje. correcto. La corteza motora también nos ayuda a emitir esos sonidos. Fluidamente. Es correcto. Por ende, es importante también el controlar ese sistema nervioso central y que todas esas áreas estén como tranquila, fuerte. Ay, no puedo controlar lo que digo. Ay, no puedo controlar, estoy bien impulsivo. Pues mira, ve, entrena, trabaja de forma pues, que puedas tú integrar. Tienes que buscar esa homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis es balance entre Balance. mente y tu cuerpo. Pues realmente necesitas que trabajar. ¿Qué áreas de mi vida yo tengo que trabajar para controlar esa Correcto. impulsividad? Porque un hombre o una persona aburrida, una persona ociosa, realmente lo único que va a hablar es que es ocio, es aburrimiento, es necedad. Entonces, es importante también estar ocupados en las cosas, no solamente de arriba, pero también ocuparnos también de lo secular. Pero es importante saber en lo que nosotros estamos ocupando nuestro tiempo. Ínsula, ahí está nuestra conciencia. Wow, Se dice que la ínsula es sup- lo que conecta Ujú. directamente con el cielo, Ahí está, porque es nuestra ahí conciencia. está. Cuando usted dice, no, es que la conciencia me habla, no es la No, conciencia, no, es el no, 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 Espíritu no. Santo que está ahí, Ujú. ¿entiendes? Si estás conectado con el cielo, la ínsula siempre Por te va a eso es que revelar. esa corteza prefrontal es tan fundamental e importante porque es la que almacena todos estos procesamientos. Y el sistema límbico que ahorita hablamos, que estábamos hablando de esa amígdala, ahí también está. Así que es el que se encarga de uno poder expresar esas emociones. Así que por eso es bien importante reconocer lo que nosotros que cuando vamos a hablar, cuando nosotros vamos a expresar algún tipo de palabra, algún tipo de sentimiento, algún tipo de emoción. ¿Qué nos dice nuestro psicólogo? Cuando usted está bajo emoción, no es el momento de hablar. Es el momento de poder expresar, desahogarnos, ¿verdad? Liberar ese estrés, liberar esa emoción y luego entonces poder hablar. Porque muchas veces, te puedo decir que el 99%, punto 9, cuando hablas bajo una emoción, esas palabras luego después te vas a arrepentir. No, y es correcto. Y si tú analices por eso que dice que la boca o lo que tú expresas simplemente revela quién te gobierna internamente, quién Correcto. está en ti. Es literalmente eso lo que está pasando. Lo que tú estás expresando está revelándole a los demás quién te gobierna, quién está Wow, dentro de ti, wow, quién es porque, tu gobernante. porque la lengua no es el problema. Ay, es la lengua, ahora me la voy a cortar. No, no es eso. La boca no es el problema primario, es el síntoma. El problema es el corazón, la mente. La Biblia lo dijo antes de la neurociencia. Específicamente, muchas veces de lo que estamos hablando es falta de regulación. Claro que sí, en nuestro cerebro, pero ahí te tienes que buscar, te tienes que evaluar tus hábitos. ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás teniendo una vida en el Señor? ¿Estás ejercitando también en la palabra? ¿Te estás ejercitando en la oración? Porque todo es integral. Recuerda, no es unas cosas más y otras cosas menos. No, 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 no. Todo en balance. ¿Te estás congregando? Eso es fundamental. Porque si tú estás donde únicamente ganas tiempo o dedicas el tiempo a una sola cosa, pues de eso es que tú vas a qué. Si lo único que consumo en mi vida o la mayor parte de mi vida es teléfono, es teléfono, es teléfono, es teléfono, o noticias, o música que no agrada a Dios, pues ¿qué es lo que va a salir de Ese tu es boca? nuestro lenguaje. Es Es nuestro correcto. lenguaje, literalmente revela quién nos gobierna, pero Ujú. también tenemos que tener otra cosa importante y vamos a pasar al tercer sentido, que es literalmente lo que Lo que vemos. Se vemos. dice, Wow. te recuerdo que en Cuba decían que los ojos son el espejo del alma, pero más aún, los ojos son literalmente la lámpara del cuerpo. Wow. Lo que entra por la vista, lo que entra por los oídos también incide en lo que hablamos. Es por eso que es muy importante, pastores, padres, abuelos, niños, jóvenes, tener cuidado con lo que vemos. Lo que vemos es muy importante porque lo que vemos, volvemos a lo mismo, Ujú. repercute de manera, ya vemos dos sentidos, pero va a ir también a lo que expresamos y a cómo nos sentimos. Y vamos a ver ahora el poder en lo que vemos, qué pasa en el cerebro en lo que vemos. Lo que se encarga de la visión no es más que el lóbulo occipital, pero qué pasa con lo que vemos, cómo entra y qué pasa dentro del cerebro y cómo permite o no que demos fruto del Espíritu o nos alejemos de Dios distanciándonos de la fe y de la conexión que debe estar establecida con las cosas de arriba. Vamos a desarrollar el tema con el tercer sentido, lo que vemos, lo que observamos, cómo influye. Wow, Robert, me agrada y me gusta el tema de los ojos.
porque lo que vemos es importante. Quiero traer el ejemplo de cuando Jesús salió de los 40 días de ayuno. ¿Cómo fue tentado él por Satanás a través de lo que escuchó y de lo que él le estaba mostrando? Él le estaba mostrando los reinos. Sí, la de segunda esta parte le tierra. dice, todos estos reinos te ofrezco porque me han sido dados. Correcto. Sí, Eva fue tentada ¿por qué? Por la vista y por el oír. sí, porque dice, y vio que era buena para comer. Wow. Y si seguimos hablando, ¿verdad? No vamos a terminar sobre ejemplos que nos da la palabra del Señor sobre personas que fueron tentados de esa misma forma. Con la vista. Y déjeme dejarle saber, estos son códigos importantes que usted sepa. El enemigo, el Señor los reprenda, nos tienta a la raza humana y es medible completamente. ¿A través de qué? De lo que escucha y de lo que ve. Porque se asienta en esa ínsula donde Robert le dice ahorita la biblioteca. Eso No, mismo, ese es el hipocampo. el hipocampo, La claro. ínsula es donde está. Pero ahí está específicamente guardado eso subconsciente. Es Y entonces correcto. ahí es que estamos, ¿qué? Es que estamos siendo tentados. ¿Por qué? Porque se queda rumiando. Esa información que entra por la vista, pero también la que nosotros escuchamos, toda esa información se queda como rumiando. Sí, el hipocampo se rumiando. encuentra también justamente detrás de la amígdala, en la zona medial de los lóbulos temporales, todo perteneciente al sistema límbico. Pero es importante porque ahí se almacena todo esto, literalmente se almacena ínsula. todo esto. Así que La ínsula, sí, la ínsula donde está la Ujú, conciencia. exacto, conciencia. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos ver que cuando nuestros ojos están alineados ¿a qué? A la palabra del Señor, nosotros estamos, mira, cuando nosotros lo que consumimos por nuestra vista es palabra, verdaderamente se almacena a través de nuestra ínsula. Mire esto, Mateo capítulo 6, 22, 23, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Esto es importante. Me parece importante repetir esto. Mateo 6, versículo 22 y 23. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará lleno de tiniebla. Mira lo que dice Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Eso es el salmista. Eso es el salmista tomando decisiones a favor de qué? De agradar a Dios. Aquí estamos viendo un libre albedrío. Y déjeme No, decirle. siempre hay libre albedrío. Exactamente. Dios no te apaga el televisor, Dios no te rompe el teléfono para que no lo veas. No. Eso te corresponde a ti. Decidir qué es bueno para ver. No, y sígueme, porque hay algo de Job que sí me marcó. Job 31:1. Hermoso. Hice pacto con mis ojos. Wow. Él cuidándose. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Wow. Hice pacto. Pacto desde el altar. Sí, Job tomó la decisión de antemano de no mirar lo que era aborrecible, lo que él sabía que lo podía llevar a qué, a manifestar cualquier obra de la carne que no fuera alineada con el propósito de Dios. Por eso tenemos que cuidar, entrenar nuestro cerebro, someterlo, entrenarlo, capacitarlo. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad cerebral. En otra palabra, es la gracia de Dios. Wow. Es la capacidad que tiene de establecer patrones que perduran en el tiempo, de cambiar, de crecer, de modificarse, de sanar. Y todo eso fue puesto ahí por el Señor. No podemos ver cosas que sabemos de antemano, por las señales, por el lenguaje, por lo que dice, por lo que está pasando, por lo que lleva a nuestros hijos a hacer, que nos desalinea con la voluntad de Dios y nos aleja cada vez más de su propósito y de los que no son cristianos, de nosotros como ciudadanos también. Muchas veces hablamos que nosotros somos personas integrales, pero usted sabe dónde es que ocurre esa integridad. Primero con usted mismo. ¿Dónde? En la intimidad, donde nadie te ve. Ay, aquí nadie me está viendo, no me está viendo X o Y personas, no tienen por qué juzgar. No. Tú hiciste un pacto, tú decidiste, tú tomaste la decisión de que primero amar al Señor sobre todas las cosas. Tú primero hiciste un ¿qué? Un pacto y le dijiste, Señor, yo te quiero agradar. Y ahí en la intimidad es que somos probados, donde nadie nos ve, donde estamos solitos, pero tenemos que reconocer y acordarnos de que quien nos está mirando, el ojo de Jehová, Atalaya, la tierra. Y ahí es que nosotros somos probados con nosotros mismos, la integridad. Donde nadie nos ve, allí en el secreto, ahí es que tenemos que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la invasión más grande viene por la vista. En estos tiempos, si vemos las cosas, ¿verdad? No voy a decir,
el que ven nuestros hijos en el día de hoy. Nosotros tuvimos que tomar acción también en nuestra casa. Es correcto. Porque no había mala palabra, no había nada, pero había un comportamiento que era irrespetuoso y eso se vuelve Correcto. como algo normal. De hecho, la Ujú. Universidad de Stanford, lo sabemos, porque Correcto. trabajamos con ciencia, en el año 2024-2025 utilizó un término que primero se estableció en 1856 por primera vez, que se llama pudrición neurológica, porque las personas se desalinearon de lo que era correcto y empezaron a enfocarse en cosas vanas. Pero la Universidad de Stanford ha dicho que eso se ha glorificado a niveles nunca antes vistos, porque eso termina despersonalizándonos. Por ejemplo, usted ve a los niños hablando como un youtuber, accionando como un youtuber, Correcto. como un tiktoker. Perdieron primero que todo su identidad en Cristo. Y segundo, su identidad personal. Dejaron de ser ellos y no saben ni por qué lo están haciendo. Por lo que entra, modifica para mal o para bien la manera en que accionamos. Es correcto. Proverbios 4, 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. No miremos ni a derecha ni a izquierda, no nos pongamos a mirar cosas que nosotros no tenemos que mirar. La palabra de Dios nos dice en otro versículo que solamente nuestra mirada tiene que estar ubicada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Yo me acuerdo y viene a mi mente Noé, Robert. Cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Noé sobre cómo construir el arca, le dijo, ahora ponle ventanas panorámicas, así fue, a los laterales. Solo una ventana arriba. Solo una. Y esa es el único barco que no ha tenido timón. Wow, eso es otro tema. Pero aquí esto es fundamental. Solamente aquí había una sola una sola ventana. Y es únicamente, Dios sabía lo que iba a pasar. Porque si Noé, estoy seguro que porque el corazón de Noé era agradable a Dios. Y estoy seguro que si cuando Noé estaba mirando ese caos que se formó de momento, toda esa gente dándole a esa barca, ábrenos, estoy seguro. El propósito de Dios no hubiese podido cumplirse, por lo tanto evitó que eso que viera, que iba a ver, se almacenara en su ínsula, en su hipocampo y generara en él ¿qué? Sentimiento de culpa, depresión en el futuro. Correcto. Y ahí también, navegando tanto tiempo. Cuidó de lo que iba a ver, cuidó de lo que iba a ver. Claro, también, y también un proceso desesperante, estar cuánto tiempo en una barca, es desesperante. Y por eso que nosotros estamos mirando distintos panoramas en Noé, pero Dios sabía que lo más importante, no importa lo que tus ojos están mirando, tú te tienes que enfocar en ¿dónde? En el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Mira, y siempre es así, siempre es así. Yo creo que los otros días estábamos estudiando, ¿verdad? Josué 6:20, cuando se caen los muros de Jericó, y es algo extraordinario. Y no vamos a hablar del tema en completo porque es algo extraordinario. Es lindo. Pero lo más importante es que cuando caen los muros, imagínense que Jericó no se caracterizaba por tener un ejército violento, sino por los muros que eran impenetrables. Estudien bien, busquen el hebreo, todo lo que pasa, pero vamos a esto de mirar al frente y hacia adelante. Cuando los muros de Jericó colapsan, no se arma un reguero de piedra para que los israelitas tuvieran que buscar, dispersarse y buscar por dónde entrar. Los estudios arqueológicos certifican que aparte de haberse destruido, cayeron sobre ellos mismos, colapsaron hacia adentro y se abrió algo que sirvió como rampa. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel caminó derecho y hacia adelante. Como una rampa. Wow. Es correcto. Hacia arriba. Digo, no fue hacia arriba, ¿verdad? Pero verdaderamente la palabra. Sí, de hecho conversábamos de eso. Conversábamos de eso los otros días. Es hermoso. Conversábamos de eso los otros días. Hay que cuidar, por favor, cuidar lo que vemos, cuidar lo que vemos. Y mira lo que produce también. Neurofisiológicamente. Neurofisiológicamente en nuestros procesos visuales. ¿Qué ocurre? Retina entra a través de ¿qué? De esa luz. La retina convierte en luz en señales nerviosas. Por ende, hay una reacción. A lo que tú ves vas a tener una ¿qué? Una reacción. Tálamo visual, relevo sensorial. Se almacena lo que tú estás viendo, ¿dónde? En tu cerebro. Corteza visual occipital. Procesa la forma, el color y el movimiento. Mire eso, lo importante de ese lóbulo. Corteza parietal es la atención espacial. Es ahí donde tú estás ubicada. Sí, la atención visoespacial. ¿Sabes dónde estás? ¿Dónde te ubicas? La orientación en el espacio. Es correcto. También el sistema dopaminérgico. Me encanta. Deseo, recompensa y búsqueda. Genera adicción.
Esa es la palabra correcta, suena fuerte, pero es eso. El sistema dopaminérgico es bueno cuando está regulado, pero cuando los niños ven cosas que no son correctamente estructuradas, activan una banda que va de 18 a 36 hercios en esa área, excitabilidad, eleva un 300% la dopamina, y crea adicción. Sistema dopaminérgico. Por eso es que es importante que nosotros nos metamos profundo. ¿En dónde? En la palabra del Señor. Cuando nosotros el sistema dopaminérgico tiene que ver con la recompensa. Claro, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Es como miel al paladar. Correcto. Hermano, es una fuente completamente que y no se seca. Es una fuente que es constante, es constante, es constante. Y eso es importante. Mirar lo que nuestros ojos están mirando es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Dónde nosotros nos activamos? Porque tenemos un sistema dopaminérgico que nos puede estar engañando. Por eso la Biblia dice poner los ojos en Jehová, autor y consumidor de la That's fe. it. Así que corteza temporal, reconocimiento de rostros y objetos. Los codifica muy bien el cerebro todo lo que nosotros miramos. Por eso es que otra vez y otra vez, por eso es que nos hacemos adictos. ¿Ves? Por eso es que vienen las adicciones. Por eso es que hay que controlarlo, cuidarnos, ser mayordomos de nosotros mismos, de lo que nuestra vista ve. Entrenar nuestro cerebro, someterlo y decir es por aquí, esto no está alineado, no está alineado porque no produce en mí un comportamiento eficiente, un comportamiento coherente, sincrónico con la palabra. Tenemos que siempre reconocer y estar claros que nosotros estamos dentro de este estuche. Y este estuche siempre, siempre, siempre va a buscar las sobras de la carne. Es correcto, es correcto. Va a buscar las sobras de la carne. Y acuérdate que la dopamina lo que da es placer. Es correcto. Y el ser humano siempre va en búsqueda de placer. Es parte de este estuche. Amígdala, carga emocional de lo visto. Es correcto. Hipocampo, memoria visual. La biblioteca, el almacén de nuestras memorias. Es bien importante. Es bien importante. Es bien importante que prestemos atención, ¿verdad? A lo que vemos. Es bien importante porque es algo increíble y puede desatar millones de cosas, miles de cosas en nuestro comportamiento, por favor. Y recuerda que lo que tú miras no es algo neutral, no te produce a ti un estado neutral. No. La corteza visual no trabaja completamente aislada, retirada de tu mente. No, interactúa con sistemas de atención, emoción, memoria y predicción. Así que verdaderamente nosotros tenemos que alinear nuestra mirada a las cosas de arriba. Todo. Las cosas de arriba y va a traer ventaja y va a traer bendición a nuestra vida. La verdad es que tenemos que prestar atención, pastores que nos escuchan, líderes que nos escuchan. Recuerden que todos somos líderes en nuestro hogar. Cada vez que vemos un pastor dirigiendo desde el cansancio o que ha distorsionado la manera de dirigir, es porque ha desalineado, ¿verdad?, la estructura básica de los 5 sentidos y lo ha aislado de lo que la palabra establece para que sea congruente con la fe. Y en vez de activar ese lenguaje de fe, activar esa conducta y esa estructura de reino, lo que hace es que alejarnos un poco más. Tenemos que prestar atención a lo que vemos, no inundarnos de noticias, veamos prédica, veamos la palabra, dice que es la profecía más completa, es lo que necesitamos, es lo que es bálsamo a nuestra vida. Cuidemos lo que cuidan nuestros hijos, lo que miran nuestros hijos, cuidemos lo que miramos, lo que oímos y pendientes a esta serie de programas. Ya vamos por el oír, vamos por lo, ¿verdad?, por lo que hablamos y vamos por lo que miramos. Ahora vamos a pasar al segundo sentido, que es el hablar, entendiendo de que hablamos lo que escuchamos, porque lo que vamos a hablar viene directamente proporcionado a lo que escuchamos, pero vamos a alinearlo primeramente con la ciencia y después con la palabra, que es lo que creó la ciencia primero. Así que vamos a desarrollarlo. Impresionante porque esto se está entrelazando. Primero es el oír y luego después es ¿qué? El hablar. Y mira lo que dice, el hablar sale de la boca, no es de otro lugar. El hablar sale de la boca, pero también representa la salida visible del corazón interior. Y no es menos cierto, lo que sale por la boca revela lo que hay dentro. ¡Wow! De nuestro corazón. Pero en el hebreo, en la cultura hebrea, ¿tú sabes lo que nos dice? Esto me gusta. La palabra, ¿verdad?, de hablar, no es asunto, cosa, mensaje o hecho. La palabra no es solo un sonido. Tiene peso, dirección
consecuencia. Claro, y es por una razón. Consecuencia. Sí, no. Entonces, esto es más profundo y es más interesante mira todavía. esto, es por una razón. Dice, ¿verdad? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. De lo que menos está hablando la palabra es del corazón. Acuérdense que No es el nos miembro enfocamos, como claro, tal. no, está hablando de la mente. Nos enfocamos, ¿verdad? En el castellano, que es como recibimos la palabra. Les oriento Correcto. que busquen, ¿verdad? La traducción del hebreo y en el Nuevo Testamento del griego Ujú. y verán que cuando habla del corazón, el corazón es un órgano que tiene solo una función, dar vida a través del ventrículo izquierdo cada vez que bombea, ¿verdad? Manda sangre a través de las venas que regresa, ¿verdad? A través de las arterias y regresa a través de las venas. Pero a donde vamos es la mente. Es La correcto. mente lo que hay que cuidar. Y entonces vamos a entrelazar todo esto ahora, porque dependiendo de lo que escuchamos, tenemos que cuidar lo que hablamos. Wow. Porque trae consecuencias. Las Hay palabras son como las consecuencias. piedras. Si yo te ofendo ahora, te puedo pedir perdón 10 veces, pero ¿qué Ujú. pasó? Eso entró por tu oído, creó un daño en el hipocampo, se Ahí activó tu memoria y eso siempre va a recordarte lo que te dije Cierto. toda la vida. Ahí Mire está. cómo se entrelaza esto. Tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca. Por eso es que entonces las palabras que florecen en nuestro corazón o en nuestra mente, en nuestra vida, de forma positiva o negativa. correcto. Y a mí me gusta decir, y es muy cierto, no es menos cierto cuando decir, yo siempre digo las palabras son como las piedras. Una vez las tiras, ya cayó. Sea positivo o negativo, cayó. Luego después nos retractamos, perdonamos, decimos perdón y todo lo demás, pero por eso es que tenemos que daño ser está hecho. tardos exactamente para hablar. Y mire, hay unos versículos bíblicos que me encantan donde dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y en lo que y el que la ama comerá de sus frutos. Mateos 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que lo que no tiene virtud, nosotros no tenemos por qué hablarlo. 1. Número 2, la muerte y la vida. Nos está diciendo que el poder de la lengua, y eso también está en Santiago, es impresionante porque me gusta, porque cuando buscamos la definición realmente de ese miembro tan importante que es la lengua y tan pequeñito, la lengua tiene una dirección. ¿Te lleva a dónde? A la vida o a la muerte. Es Es correcto. importante eso, nosotros poder saber que lo que nosotros hablamos tiene fundamento, definitivo que Tiene sí. fundamento y acuérdate que lo que realmente dice lo que decimos es quien nos gobierna realmente. Porque cuando dice, ¿verdad?, que el corazón abra la boca, lo que quiere decir es qué hay en tu mente. Acuérdate que el corazón solo tiene una respuesta fisiológica. Si usted está alterado, su corazón se hiperexcita, Correcto. late muchas veces por minuto, pero no se genera ningún sentimiento. Realmente donde se genera es en la mente y por eso lo que escuchamos puede generar hiperexcitabilidad o cosas así, pero tenemos que entrenar, someter lo que hablamos y cómo eso, ahora la doctora va a explicar de qué manera, pero es importante porque realmente está el poder de la vida y la muerte, porque tú puedes devastar a una persona, llevarla a una depresión, quitarle su Sí. autoestima, deteriorársela, diciéndole eso. Es por eso que si miran el Señor Jesús, Sí. siempre cuando corrigió en amor y siempre resaltó, predicó, llevó las buenas nuevas de salvación, cuidando siempre en la manera en que expresó, que es el mejor modelo de liderazgo. Acuérdense que hay 5 escalones de liderazgo que hablaremos de cualquier momento o en cualquier día, quizás con un invitado que tenemos pensado traer, pero lo más importante es que tenemos que tener cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos y en el tono, que lo decimos. Wow, y eso los tonos vienen por las emociones. Usted sabe una cosa, me encanta Santiago 3, versículos 5 y 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y me gusta porque este comentario dice, la lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Sus consecuencias son desproporcionadas a su tamaño. Por ende, si la vida y la muerte están en el poder de tu boca, lo que sale, lo que emite esa lengua, verdaderamente es que es poderoso. No, y debiéramos Pero tú utilizar directamente proporcional la lengua con el propósito de Dios, porque si las consecuencias son inmensas, mente desproporcionadas con el tamaño del miembro, ¿verdad? O de la lengua en sí, de la que lo estamos hablando, pues imagínate si la usamos
de la manera correcta, si la correcto. hacemos alineada a la voluntad de Dios, los resultados van a ser inmensos también. Es correcto. Y aquí está sucediendo algo fisiológico. Cuando usted está hablando, aquí está sucediendo algo también fisiológico en su cerebro, área de Broca. Ahí donde se produce es esta área aquí, en el lóbulo izquierdo prefrontal. Aquí específicamente estamos viendo dónde es que se produce ese lenguaje. Pero mire también lo que estábamos hablando también en el oír, específicamente el área de Wernicke, es donde sale la comprensión de lo que usted está aquí escuchando, pero también lo que usted va a Porque se emitir. organiza el Es mensaje. correcto. La corteza motora también nos ayuda a emitir esos sonidos. Fluidamente. Es correcto. Por ende, es importante también el controlar ese sistema nervioso central y que todas esas áreas estén como tranquilas, fuera. Ay, no puedo controlar lo que digo. Ay, no puedo controlar, estoy bien impulsivo. Pues mira, ve, entrena, trabaja de forma pues, que puedas tú integrar. Tienes que buscar esa homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis es balance entre Balance. mente y tu cuerpo. Pues realmente necesitas que trabajar. ¿Qué áreas de mi vida yo tengo que trabajar para controlar esa correcto. impulsividad? Porque un hombre o una persona aburrida, una persona ociosa, realmente lo único que va a hablar es que es ocio, es aburrimiento, es necedad. Entonces, es importante también estar ocupados en las cosas, no solamente de arriba, pero también ocuparnos también de lo secular. Pero es importante saber en lo que nosotros estamos ocupando nuestro tiempo. Ínsula, ahí está nuestra conciencia. Wow. Se dice que la ínsula es Eso lo que conecta Ujú. directamente con el cielo, Ahí está. porque es nuestra Ahí conciencia. está. Cuando ustedes dicen, no, es que la conciencia me habla, no es la No, conciencia, es no, el no, 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 Espíritu no, no. Santo que está ahí, Ujú. ¿entiendes? Si estás conectado con el cielo, la ínsula siempre Por te va a eso es que revelar. esa corteza prefrontal es tan fundamental e importante porque es la que almacena todos estos procesamientos. Y el sistema límbico que ahorita hablamos, que estábamos hablando de esa amígdala, ahí también está. Así que es el que se encarga de uno poder expresar esas emociones. Así que por eso es bien importante reconocer lo que nosotros que cuando vamos a hablar, cuando nosotros vamos a expresar algún tipo de palabra, algún tipo de sentimiento, algún tipo de emoción. ¿Qué nos dice nuestro psicólogo? Cuando usted está bajo emoción, no es el momento de hablar. Es el momento de poder expresar, desahogarnos, ¿verdad? Liberar ese estrés, liberar esa emoción y luego entonces poder hablar. Porque muchas veces, te puedo decir que el 99,9% cuando hablas bajo una emoción, esas palabras luego después te vas a arrepentir. No, y es correcto. Y si tú analices por eso que dice que la boca o lo que tú expresas simplemente revela quién te gobierna internamente, quién Correcto. está en ti. Es literalmente eso lo que está pasando. Lo que tú estás expresando está revelándole a los demás quién te gobierna, quién está Wow, dentro de ti, wow, quién es porque tu gobernante. Porque la lengua no es el problema. Ay, es la lengua, ahora me la voy a cortar. No, no es eso. La boca no es el problema primario, es el síntoma. El problema es el corazón, la mente. La Biblia lo dijo antes de la neurociencia. Específicamente, muchas veces de lo que estamos hablando es falta de regulación. Claro que sí, en nuestro cerebro, pero ahí te tienes que buscar, te tienes que evaluar tus hábitos. ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás teniendo una vida en el Señor? ¿Estás ejercitando también en la palabra? ¿Te estás ejercitando en la oración? Porque todo es integral. Recuerda, no es unas cosas más y otras cosas menos. No, 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 no. Todo en balance. ¿Te estás congregando? Eso es fundamental. Porque si tú estás donde únicamente ganas tiempo o dedicas el tiempo a una sola cosa, pues de eso es que tú vas a ¿qué? Si lo único que consumo en mi vida o la mayor parte de mi vida es teléfono, es teléfono, es teléfono, es teléfono, O o noticia. noticias, o música que no agrada a Dios, pues ¿qué es lo que va a salir de Ese tu es boca? nuestro lenguaje. Es Nuestro correcto. lenguaje literalmente revela quién nos gobierna, pero Ujú. también tenemos que tener otra cosa importante y vamos a pasar al tercer sentido, que es literalmente lo que Lo que vemos. vemos. Se dice, Wow. te recuerdo que en Cuba decían que los ojos son el espejo del alma, pero más aún, los ojos son literalmente la lámpara del cuerpo. Wow. Lo que entra por la vista, lo que entra por los oídos también incide en lo que hablamos. Es por eso que es muy importante, pastores, padres, abuelos, niños, jóvenes, tener cuidado con lo que vemos.
Lo que vemos es muy importante porque lo que vemos, volvemos a lo mismo, repercute de manera, ya vemos, dos sentidos, pero va a ir también a lo que expresamos y a cómo nos sentimos. Y vamos a ver ahora el poder en lo que vemos, qué pasa en el cerebro en lo que vemos. Lo que se encarga de la visión no es más que el lóbulo occipital, pero qué pasa con lo que vemos, cómo entra y qué pasa dentro del cerebro y cómo permite o no que demos fruto del Espíritu o nos alejemos de Dios distanciándonos de la fe y de la conexión que debe estar establecida con las cosas de arriba. Vamos a desarrollar el tema con el tercer sentido, lo que vemos, lo que observamos, cómo influye. Wow, Robert, me agrada y me gusta el tema de los ojos, porque lo que vemos es importante. Quiero traer el ejemplo de cuando Jesús salió de los 40 días de ayuno. ¿Cómo fue tentado él por Satanás a través de lo que escuchó y de lo que él le estaba mostrando? Él le estaba mostrando los reinos. Sí, la segunda esta parte le tierra. dice, todos estos reinos te ofrezco porque me han sido dados. Correcto. Sí, Eva fue tentada ¿por qué? Por la vista y por el oír. sí, porque dice, y vio que era buena para comer. Wow. Y si seguimos hablando, ¿verdad? No vamos a terminar sobre ejemplos que nos da la palabra del Señor sobre personas que fueron tentados de esa misma forma. Con la vista. Y déjeme dejarle saber, estos son códigos importantes que usted sepa. El enemigo, el Señor los reprenda, nos tienta a la raza humana y es medible completamente. ¿A través de qué? De lo que escucha y de lo que ve. Porque se asienta en esa ínsula donde Robert le dice ahorita la biblioteca. Eso No, mismo, ese es el hipocampo. el hipocampo, La claro. ínsula es donde está. Pero ahí está específicamente guardado eso subconsciente. Y entonces correcto. ahí es que estamos, ¿qué? Es que estamos siendo tentados. ¿Por qué? Porque se queda rumiando esa información que entra por la vista, pero también la que nosotros escuchamos, toda esa información se queda como rumiando. Sí, el hipocampo se rumiando. encuentra también justamente detrás de la amígdala, en la zona medial de los lóbulos temporales, todo perteneciente al sistema límbico. Pero es importante porque ahí se almacena todo esto, literalmente se almacena ínsula. todo esto. Así que La ínsula, sí, la ínsula donde ínsula. está la conciencia. Ujú, exacto, conciencia. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos ver que cuando nuestros ojos están alineados ¿a qué? A la palabra del Señor, nosotros estamos, mira, cuando nosotros lo que consumimos por nuestra vista es palabra, verdaderamente se almacena a través de nuestra ínsula. Mire esto, Mateo capítulo 6, 22, 23, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Esto es importante. Me parece importante repetir esto. Mateo 6, versículo 22 y 23. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará lleno de tiniebla. Mira lo que dice Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Eso es el salmista. Eso es el salmista tomando decisiones a favor de qué? De agradar a Dios. Aquí estamos viendo un libre albedrío. Y déjeme No, decirle. siempre hay libre albedrío. Exactamente. Dios no te apaga el televisor, Dios no te rompe el teléfono para que no lo veas. No. Eso te corresponde a ti. Decidir qué es bueno para ver. No, y sígueme, porque hay algo de Job que sí me marcó. Job 31:1. Hermoso. Hice pacto con mis ojos. Wow. Él cuidándose. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Wow. Hice pacto. Pacto desde el altar. Sí, Job tomó la decisión de antemano de no mirar lo que era aborrecible, lo que él sabía que lo podía llevar a qué, a manifestar cualquier obra de la carne que no fuera alineada con el propósito de Dios. Por eso tenemos que cuidar, entrenar nuestro cerebro, someterlo, entrenarlo, capacitarlo. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad cerebral. En otra palabra, es la gracia de Dios. Wow. Es la capacidad que tiene de establecer patrones que perduran en el tiempo, de cambiar, de crecer, de modificarse, de sanar. Y todo eso fue puesto ahí por el Señor. No podemos ver cosas que sabemos de antemano, por las señales, por el lenguaje, por lo que dice, por lo que está pasando, por lo que lleva a nuestros hijos a hacer, que nos desalinea con la voluntad de Dios y nos aleja cada vez más de su propósito y de los que no son cristianos, de nosotros como ciudadanos también. Muchas veces hablamos que nosotros somos personas integrales, pero usted sabe dónde es que ocurre esa integridad. Primero con usted mismo. ¿Dónde? En la intimidad
donde nadie te ve. Ay, aquí nadie me está viendo, no me está viendo X o Y personas, no tienen por qué juzgar. No, 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 no. Tú hiciste un pacto, tú decidiste, tú tomaste la decisión de que primero amar al Señor sobre todas las cosas. Tú primero hiciste un qué, un pacto y le dijiste, Señor, yo te quiero agradar. Y ahí en la intimidad es que somos probados, donde nadie nos ve, donde estamos solitos, pero tenemos que reconocer y acordarnos de que quien nos está mirando, el ojo de Jehová, es el que Atalaya atalaya toda la la tierra. tierra. Y ahí es que nosotros somos probados con nosotros mismos, la integridad. Donde nadie nos ve, allí en el secreto, ahí es que tenemos que Hay tener que tener cuidado. mucho cuidado porque la invasión más grande viene por la vista. En estos Ujú, tiempos, ujú. si vemos las cosas, ¿verdad? No voy a decir, no, el que ven nuestros hijos en el día de hoy, nosotros tuvimos que tomar acción también en nuestra casa Es correcto. porque no había mala palabra, no había nada, pero había un comportamiento que era irrespetuoso y eso se vuelve como Correcto. algo normal. De hecho, la Ujú. Universidad de Stanford, lo sabemos, pues trabajamos Correcto. con ciencia. En el año 2024, 2025 utilizó un término que primero se estableció en 1856 por primera vez, que se llama pudrición neurológica, porque las personas se desalinearon de lo que era correcto y empezaron a enfocarse en cosas vanas, pero la Universidad de Stanford ha dicho que eso se ha glorificado a niveles nunca antes vistos, porque eso termina despersonalizándonos. Por ejemplo, usted ve los niños hablando como un youtuber, accionando como un youtuber, como Correcto. un tiktoker. Perdieron primero que todo su La identidad en Es Cristo correcto. y segundo su identidad personal. Dejaron de ser ellos y no saben ni por qué lo están haciendo, por lo que entra, modifica para mal o para bien la manera en que Es correcto. accionamos. Es correcto. Proverbios 4, 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. No miremos ni a derecha ni a izquierda, no nos pongamos a mirar cosas que nosotros no tenemos que mirar. La palabra de Dios nos dice en otro versículo que solamente nuestra mirada tiene que estar ubicada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Yo me acuerdo y viene a mi mente Noé, Robert. Cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Noé sobre cómo construir el arca, le dijo, ahora ponle ventanas panorámicas, así fue, a los laterales. Solo una ventana Solo arriba. solo una. Y esa Es el único ventana, barco que no ha tenido timón. wow, eso es otro tema. Pero aquí esto es fundamental. Solamente aquí había una sola ¿qué? Una sola ventana. Y es únicamente, Dios sabía lo que iba a pasar. Porque si Noé, estoy seguro que porque el corazón de Noé era agradable a Dios. Y estoy seguro que si cuando Noé estaba mirando ese caos que se formó de momento, toda esa gente dándole a esa barca, ábrenos, estoy El propósito seguro. de Dios no hubiese podido Es cumplirse, por lo correcto. tanto evitó Evitó. que eso que viera, que iba a ver, se almacenara en su ínsula, en su hipocampo y generara en él ¿qué? Sentimiento de culpa, depresión en el Es futuro. correcto. Y ahí también, navegando tanto tiempo. Cuidó a también, Noé de lo que iba a ver, cuidó de lo que iba a ver. Claro, también, y también un proceso desesperante estar cuánto tiempo en una barca. Es desesperante. Y por eso que nosotros estamos mirando distintos panoramas en Noé, pero Dios sabía que lo más importante, no importa lo que tus ojos están mirando, tú te tienes que enfocar en dónde. En el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Mira, y Por ende, siempre es así, siempre es así. Yo creo que los otros días estábamos estudiando, ¿verdad? Josué 6:20, cuando se caen los muros de Jericó, y es algo Ay, eso estuvo extraordinario. bien No vamos lindo, a hablar del sí. tema en completo porque es algo extraordinario. Es lindo. Pero lo más importante es que cuando caen los muros, imagínense que Jericó no se caracterizaba por tener un ejército violento, sino por los muros que eran impenetrables. Estudien bien, busquen el hebreo todo lo que pasa, pero vamos a esto de mirar al frente y hacia adelante. Cuando los muros de Jericó colapsan, no se arma un reguero de piedra para que los israelitas tuvieran que buscar, dispersarse y No. buscar por dónde entrar. Los estudios arqueológicos certifican que aparte de haberse destruido, cayeron sobre ellos mismos, colapsaron hacia adentro y se abrió algo que sirvió como rampa. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel caminó derecho Wow. y hacia adelante. Como una rampa. Es correcto. Hacia arriba. Digo, no fue hacia arriba, ¿verdad? Pero verdaderamente la palabra. Sí, Dios de hecho recto, conversábamos de eso, recto, conversábamos de eso los otros Y es días. hermoso. Conversábamos Es de eso los hermoso. otros días. Hay que cuidar, por favor, cuidar lo que vemos, cuidar lo Y que mira vemos. lo que produce también. Neurofisiológicamente. Neurofisiológicamente en nuestros procesos ¿Qué visuales. ocurre? Retina entra a través de ¿qué? De esa luz. La retina convierte en luz en señales nerviosas. Por ende, hay una reacción. A lo que tú ves vas a tener una ¿qué?
una reacción. Tálamo visual, relevo sensorial. Se almacena lo que tú estás viendo, ¿dónde? En tu cerebro. Corteza visual occipital. Procesa la forma, el color y el movimiento. Mire eso, lo importante de ese lóbulo. Corteza parietal es la atención espacial. Es ahí donde tú estás ubicada. Sí, la atención visoespacial. ¿Sabes dónde estás? ¿Dónde te ubica? La orientación en el espacio. Es correcto. También el sistema dopaminérgico. Me encanta. Deseo, recompensa y búsqueda. Genera adicción. Esa es la palabra correcta, suena fuerte, pero es eso. El sistema dopaminérgico es bueno cuando está regulado, pero cuando los niños ven cosas que no son correctamente estructuradas, activan una banda que va de 18 a 36 hercios en esa área, excitabilidad, eleva un 300% la dopamina, crea adicción. Sistema dopaminérgico. Por eso es que es importante que nosotros nos metamos profundo. ¿En dónde? En la palabra del Señor. Cuando nosotros el sistema dopaminérgico tiene que ver con la recompensa. Claro, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Es como miel al paladar. Correcto. Hermano, es una fuente completamente que y no se seca. Es una fuente que es constante, es constante, es constante. Y eso es importante. Mirar lo que nuestros ojos están mirando es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Dónde nosotros nos activamos? Porque tenemos un sistema dopaminérgico que nos puede estar engañando. Por eso la Biblia dice poner los ojos en Jehová, autor y consumidor de la That's fe. it. Así que corteza temporal, reconocimiento de rostros y objetos. Los codifica muy bien el cerebro todo lo que nosotros miramos. Por eso es que otra vez y otra vez, por eso es que nos hacemos adictos. ¿Ves? Por eso es que vienen las adicciones. Por eso es que hay que controlarlo, cuidarnos, ser mayordomos de nosotros mismos, de lo que nuestra vista ve. Entrenar nuestro cerebro, someterlo y decir es por aquí, esto no está alineado, no está alineado porque no produce en mí un comportamiento eficiente, un comportamiento coherente, sincrónico con la palabra. Tenemos que siempre reconocer y estar claros que nosotros estamos dentro de este estuche. Y este estuche siempre, siempre, siempre va a buscar las sobras de la carne. Es correcto, es correcto. Va a buscar las sobras de la carne. Y acuérdate que la dopamina lo que da es placer. Es correcto. Y el ser humano siempre va en búsqueda de placer. Es parte de este estuche. Amígdala, carga emocional de lo visto. Es correcto. Hipocampo, memoria visual. La biblioteca, el almacén de nuestras memorias. Es bien importante. Es bien importante. Es bien importante que prestemos atención, ¿verdad? A lo que vemos. Es bien importante porque es algo increíble y puede desatar millones de cosas, miles de cosas en nuestro comportamiento, por favor. Y recuerda que lo que tú miras no es algo neutral, no te produce a ti un estado neutral. No. La corteza visual no trabaja completamente aislada, retirada de tu mente. No, interactúa con sistemas de atención, emoción, memoria y predicción. Así que verdaderamente nosotros tenemos que alinear nuestra mirada a las cosas de arriba. Todo. Las cosas de arriba y va a traer ventaja y va a traer decisión a nuestra vida. La verdad es que tenemos que prestar atención, pastores que nos escuchan, líderes que nos escuchan. Recuerden que todos somos líderes en nuestro hogar. Cada vez que vemos un pastor dirigiendo desde el cansancio o que ha distorsionado la manera de dirigir, es porque ha desalineado, ¿verdad?, la estructura básica de los 5 sentidos y lo ha aislado de lo que la palabra establece para que sea congruente con la fe. Y en vez de activar ese lenguaje de fe, activar esa conducta y esa estructura de reino, lo que hace es que alejarnos un poco más. Tenemos que prestar atención a lo que vemos, no inundarnos de noticias, veamos prédica, veamos la palabra, dice que es la profecía más completa, es lo que necesitamos, es lo que es bálsamo a nuestra vida. Cuidemos lo que cuidan nuestros hijos, lo que miran nuestros hijos, cuidemos lo que miramos, lo que oímos y pendientes a esta serie de programas. Ya vamos por el oír, vamos por ¿verdad?, por lo que hablamos y vamos por lo que miramos, pendiente que nos quedan 2 sentidos. Así que hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos